Al analizar la función del corazón como bomba, podemos ver la relación que hay entre la presión y el volumen, o volumen y presión. Y para eso se utilizan estas curvas que muestran cómo los cambios de volumen modifican la presión. Ahora, cuando hablamos del volumen, no solamente es los mililitros de sangre que está ahí, sino el espacio que puede haber. No es lo mismo tener 130 mililitros con un músculo relajado que tener 130 mililitros con un músculo contraído. Noten que aquí en estas curvas de presión-volumen no está influyendo el tiempo. Es solamente la relación entre el volumen y la presión. Y vamos a comenzar en este punto, en 50 mililitros, que es lo que le quedó al ventrículo del latido anterior. Eso es llenado, rápido, lento, y la contracción auricular hacen que el ventrículo aumente su volumen desde 50 mililitros hasta 130. Por el aumento de la presión en el ventrículo, por el aumento del volumen, la válvula auriculoventricular se cierra. Y como las semilunares también están cerradas y ahora el ventrículo se está contrayendo, no hay para dónde salga la sangre. Noten que el volumen en este punto, 130 mililitros, es el mismo, ya sea aquí o ya sea aquí. Lo que cambia en la contracción isovolumétrica es la presión. Aumenta desde un valor muy bajo hasta más o menos 80 para en este punto abrir las válvulas semilunares. Si estamos hablando del ventrículo izquierdo, pues sería la válvula aórtica. Cuando la válvula aórtica se abre, el volumen de sangre empieza a disminuir, ¿sí? Noten, desde 130 empieza a disminuir, aunque la presión sigue aumentando porque el ventrículo sigue contrayéndose hasta lograr un máximo, y luego aquí, cuando ya bajó el volumen hasta 50 mililitros, la sangre que intenta regresar a los ventrículos cierra en este caso la válvula aórtica. Y aquí en este punto se escucha el segundo ruido cardíaco. Ahora el músculo está relajado. El espacio aumenta. Tiene apenas 50 mililitros. Y entonces la presión desciende rápidamente. Otra vez, en este punto, no importa si estás aquí con casi 100 de presión o aquí en este punto, el volumen no cambió. Es relajación isovolumétrica. Cambió la presión, descendió la presión porque el músculo está relajado, porque hay más espacio para el mismo volumen, y hay una ley muy sencilla que dice más espacio, menos presión. Acá era menos espacio con el mismo volumen, por lo tanto la presión aumentó. Esa es la relación que hay. Entonces aquí podemos ver las fases. Todo esto desde 50 a 130 es la diástole del ventrículo, el periodo de llenado. Las tres partes, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Y después tenemos las tres fases de la sístole, que son la contracción isovolumétrica, la eyección o expulsión y la relajación isovolumétrica. Hay otras cosas que tienen que ver pues con la función del corazón, la relación entre el volumen y la presión cuando hablamos de la presión diastólica, esta relación que vemos así, y la relación entre el volumen y presión cuando hablamos de la presión sistólica. Pero por ahora no vamos a estudiar esto, solamente vamos a quedarnos con la figura que está
en el centro. Los números que ustedes pueden ver ahí, 1, 2, 3 y 4, pues son las fases. Y ahora vamos a ver más de cerca esta parte del centro. Aquí está, otra vez, la curva de presión-volumen. Los valores para el ventrículo izquierdo, puede ser el derecho también, pero en este caso es el izquierdo. Ya aquí ya no habla de 50, habla de 75, pero está bien, este es el punto más bajo. Aquí comienza el llenado. La válvula mitral se abrió y la sangre empieza a entrar, pero como el músculo está relajado, no hay mucho aumento de la presión. Noten, desde 75 hasta más o menos 100, 110, la presión casi no aumentó. Aumentó cuando se contrae la aurícula, cuando le empuja un poquito más, entre 20 a 30%. Aumentó hasta este punto la presión. Pero cuando se cierra la válvula mitral, es una de las auriculoventriculares, se produce el primer ruido cardíaco y además, dado que la válvula aórtica está cerrada, pues la presión aumenta tremendamente. Aquí es la contracción subvolumétrica. Al punto tal que cuando la presión en el ventrículo alcanza los 80 milímetros de mercurio, va a abrir la válvula aórtica. Y entonces la sangre fluye, sale del ventrículo hacia la aorta. La presión sigue aumentando hasta alcanzar un máximo porque el músculo sigue contraído y llega hasta este punto donde la sangre que intenta regresar cierra ahora la válvula aórtica y se produce entonces el segundo ruido cardíaco. Noten dónde van los ruidos. Esquina A es primer ruido, esquina C segundo ruido, porque tiene que ver con el cierre de las válvulas auriculoventricular y semilunar. La apertura, que están en los puntos B y D, no produce ruido. Aquí la sangre ya salió, el ventrículo se vació, no hasta 0, pero en el valor más bajo. Y entonces ahora la presión desciende tremendamente, porque otra vez todas las válvulas en este punto están cerradas, hasta el punto tal que la presión en la aurícula supera el ventrículo y se abre de nuevo la válvula mitral y comienza un nuevo ciclo. Así es como está operando. Vamos a ver ahora algunos conceptos importantes para entrar un poco en la evaluación del corazón. Y estos conceptos van a ser importantes para la aplicación clínica. En primer lugar, frecuencia cardíaca. Pues es algo muy fácil de definir. El número de latidos por unidad de tiempo. Y generalmente hablamos de latidos por minuto. Lo normal es de 60 a 100. Si la persona tiene menos de 60, decimos que el paciente tiene bradicardia. Si tiene más de 100, decimos que tiene taquicardia. El volumen sistólico, ¿cómo lo definimos? Ya podrán imaginarse, esto tiene que ver con la expulsión. Y es el volumen que sale en cada latido. Normalmente son 80 mililitros lo que expulsa en un latido. El volumen telediastólico tiene que ver con lo que hay al final de la diástole. La palabra tele quiere decir final. Y lo que está al final de la diástole es lo que está justo antes de la contracción. Es el volumen que hay ya con un ventrículo totalmente lleno para mandar la sangre en el latido que le corresponde y normalmente alcanza 130 mililitros. ¿Cuánto será la diferencia entre 80 y 130? Lo que se expulsa menos lo que había,
o lo que había menos lo que se expulsa, es el volumen que queda al final de la sístole. Telesistólico al final de la sístole. La diferencia entre estos dos valores, 130 menos 80, son 50 mililitros. Y entonces vamos a entrar a un concepto importante que tiene que ver con la evaluación de la función del corazón. Yo les pediría, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, escríbela en el chat. Ahora vamos a explicar el término de poscarga como lo pidió Derek. Entonces, repasando, hay un volumen que es el que se expulsa, pero antes de expulsar el corazón tenía cierta cantidad y eso se llama volumen al final de la diástole. Lo que queda después de la expulsión es el volumen al final de la sístole. Al primero, lo que se expulsa le llamamos volumen sistólico, lo que había antes de la expulsión, telediastólico, y lo que queda al final de la expulsión es telesistólico. Cada órgano o muchos órganos necesitan ser evaluados en cuanto a su función. Existen pruebas para evaluar la función pulmonar, existen pruebas para evaluar la función del hígado, la función del riñón, etc. Una de las pruebas para evaluar la función del corazón tiene que ver con este concepto, la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje de sangre que se expulsa por latido en relación a lo que había justo antes de la contracción. Vamos a ver en esta gráfica sencilla lo que está en color azul y lo que está en blanco, digamos, entre los dos constituyen el volumen que hay justo antes de la contracción, 130 mililitros. Si expulsa 80 mililitros, que es el volumen sistólico, pues van a quedar 50 mililitros, el volumen telesistólico. Entonces, la fracción de eyección o de expulsión es simplemente lo que el corazón está bombeando en relación a lo que había. O sea, ¿qué porcentaje representa el volumen sistólico respecto del volumen telediastólico? Si ustedes dividen 80 entre 130, pues les va a dar 60 y tantos. Es decir, la fracción normal es de 60 a 65%. El corazón debe expulsar más o menos un poco más de la mitad de lo que tiene antes de contraerse. 60 a 65%. Algunos autores hablan que lo normal es desde 55 hasta 65. Si un corazón no tiene suficiente fuerza, en lugar de expulsar 80, vamos a decir que está expulsando 50 o 40. 40 mililitros expulsando. Es un corazón menos eficiente. ¿Cuánto sería dividir 40 entre 130? Pues alrededor de 30%. Y eso es una fracción disminuida y decimos que el corazón es insuficiente. Cuando la fracción de eyección está disminuida, hablamos de corazón insuficiente, insuficiencia cardíaca. Lógicamente, si expulsó nada más 40, pues lo que va a quedar al final de la sístole va a ser más, porque siempre la suma de estos dos, BS más BTS, nos va a dar BTD. De paso, no se confundan con esta fórmula. A mí me parece que es mejor entender el concepto de manera gráfica. Y aquí podemos ver cómo la diferencia entre el telediastólico
130 menos el telesistólico 50, pues corresponde al volumen sistólico. 130 menos 50 son 80. Aquí arriba realmente ustedes pueden poner nada más volumen sistólico en lugar de poner estas dos variables. Pero al fin es el concepto el mismo. Fracción de eyección es lo que expulsa en relación a lo que hay, expresado en términos de porcentaje.